Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, una programación especialmente hecha para usted por el Ministerio del Evangelio Eterno. Siempre el ministerio pensando en el crecimiento espiritual de usted, queridos hermanos. Cuando esta programación se hizo, hermanos, se hizo pensando en el beneficio de cada uno de nuestros televidentes. Y gloria a Dios porque nos da el privilegio de poder venir y compartir el estudio de su bendita palabra. Para esta semana tengo el privilegio que me acompañe el pastor Eber García Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Y para esta semana estaremos viendo, queridos hermanos, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sí, estas lecciones nos va a ayudar mucho como pueblo de Dios. También cómo podemos nosotros ayudar a otros hermanos, pero también cómo podemos nosotros defender la fe que hay en nosotros. Porque usualmente, ayer vimos, ¿verdad?, que usualmente cuando usan este texto, cómo podemos responder de una manera, no de controversia, de contienda, ¿verdad? Nosotros no somos como los falsos maestros, por eso contendían el evangelio, sino nosotros es a cómo poder ayudar, ¿verdad?, a otras personas a entender el texto, cómo llevarlo a que conozcan a Cristo, lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar. Y en este caso, para poder, ahora bien, el texto muy interesante porque dice el título de la lección, la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque solamente Él nos puede guiar al conocimiento. Si nos vamos a ir al conocimiento o de lo que nos enseñan a seres humanos, pues va a ser muy difícil. Lo más importante es inducirlo a las Escrituras, Sí. a estudiarlo. Por eso cuando Jesús, mire, ahora al pueblo le decía, dice, escudriñad las Escrituras, decía Jesús, ¿verdad? Porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, dice. Pero ellos, dice, hablan de mí. O da testimonio de mí, Sí, dice Jesús. Pastor, realmente la Biblia no es para contender, ¿no? No. Realmente deberíamos tener ese cuidado, los que conocemos un poco de la palabra de Dios, de no entrar en contienda, porque realmente a veces caemos en ese bache y a veces pensamos, porque yo tengo más luz, porque conozco un poquito más de la Biblia, voy a tratar ¿cómo está la palabra? Tratar de sentir mal A la otra persona, sentirme más que ellos, ¿no? Realmente la Biblia no es para contender. Dios hizo su palabra, que con esa palabra nosotros pudiéramos tener esperanza, ¿verdad?, alcanzar, vivir el evangelio y ser guiados por Él, ¿verdad?, en crecimiento, tanto espiritual también como conocimiento de Él, ¿verdad?, de su carácter. Así es que... ¿Qué les parece, hermanos? Si antes de entrar de lleno a la lección de hoy, vamos a orar. A pedir la dirección del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos Les invitamos, guíe hermanos. en esta hora. Querido Señor y Padre nuestro, venimos en esta hora humildemente, Señor, a sus pies, delante de su presencia a través de los méritos de Jesús. Sí, Señor. Para pedirle, Señor, primeramente, le damos gracias por la oportunidad que nos da de abrir su santo libro. Sí, Señor. Y pedimos, Señor, la dirección de su Santo Espíritu para que el Señor nos guíe a la verdad y conozcamos más de ella y no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella, Señor. Sí, Señor. Pon siempre el deseo de nosotros de ser obedientes y no sacar, Señor, textos que nos ayudan a excusar nuestro pecado o darle, Señor, un sentido que usted no quiere enseñarnos, sino simplemente nos quiere enseñar a cómo nosotros podemos ser transformados, cómo podemos ser guiados y sobre todo cómo nosotros podemos hallar sabiduría y conocimiento de nuestro Señor. Sí, Jesús. Señor. Gracias, Padre. Bendice a los oyentes también para que todos podamos ser llenos de este pan cotidiano, de este pan que todos nosotros necesitamos para estar fuertes cada día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Sabemos que todo el conocimiento y la sabiduría viene de Dios. Sí. Hay seres humanos que a veces porque se nos ha dado ese don de sabiduría, porque es verdad que hay ciertos hermanos que tienen ese don, ¿verdad? Que pueden retener todo lo que leen, lo retienen en su mente. Realmente, pastor, la sabiduría es un don de Dios. Claro. El apóstol, dice el apóstol Santiago, vamos a leer un texto
para que veamos que es un texto, es un don de Dios. Pero ya vamos a entrar en la lección, dice capítulo 1 de Santiago, dice capítulo 1 y el verso 5 de Santiago, dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no dice pídala a un ser humano, dice pídala a Dios, el cual la dará a todos, dice, fíjate, a todos aquellos que lo piden, ¿verdad? Abundantemente, sin reproche, y la certeza es que les será dada. Fíjate, pastor, muy interesante. Si a nosotros, como cualquier hermano o hermana ahí que quiere aprender la palabra de Dios, pídasela a Dios, ¿verdad? Y Él la va a dar abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero hay otra cosa, hay otro requisito más, versículo 6. Pero pida con fe, dice. Sí, realmente sí, tiene que pedir con fe. Ahí dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, pidamos sabiduría, pero pidámosla con fe. Ese es el requisito. Ahora Job, ¿verdad? El patriarca Job, Sí, interesante. se pregunta. Ahora vamos a poner el texto a Job 28:12, porque pregunta Job, ¿verdad? ¿Dónde se halla la sabiduría? Esa es la pregunta. Y está la respuesta. Y en un momento vamos a poner la respuesta. 28, versículo 12. Dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? Es la pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Es la pregunta de Job, ¿no? Que quería respuesta. Y ahora vamos a ver la respuesta. Lo que dijo Pablo, ¿no? A lo que el Pablo está diciendo, lo que estamos estudiando en esta lección. Colosenses 2:3 es la primer texto que vamos a leer en esta hora. Dice Colosenses capítulo 2, verso 3. ¿En quién? Dice, fíjense lo que dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios, en Cristo Jesús, quienes están escondidos todos los tesoros. Para nosotros buscamos tesoros en el mundo, ¿no? Pero dice que si alguien quiere los tesoros de la sabiduría y de los conocimientos, por eso se llama el texto, la lección de semana, completos en Cristo. En Él hay sabiduría, hay inteligencia, hay conocimiento. Hay otro texto bíblico, pastor, que vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos los pongan, primera de Corintios, ¿no? 1:30. Ok, primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero de eso que es bien interesante, Colosenses 2:2. Ok, otra vez, otro texto, ¿verdad? Que nos ayuda a entender. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Amén. O sea que toda la sabiduría se encuentra en Cristo Jesús. Sí, y el propósito de nosotros a encontrar la sabiduría es ¿para qué? Para vivir sabiamente en esta vida. Para nosotros como creyentes, una cosa es, ¿verdad?, adquirir el conocimiento y la sabiduría, y la otra es mantenernos o reconfortar, porque el texto, lo que vamos a leer ahorita, tiene 3 lecciones que vamos a aprender aquí. Pero antes de eso vamos a leer el texto bíblico. Lo que acabamos de leer es una respuesta de la pregunta de Job, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando están escondidos las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ahora, leamos Colosenses 2:1 y lo vamos a leer hasta el 7. ¿Y cuál es el mensaje de este día? Dice capítulo 2:1. Porque quiero que sepáis, dice el apóstol, con cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Sigamos leyendo, dice el verso 2. Para que sean consolados sus corazones, ese es uno, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sigamos leyendo el 4, por favor. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Sigamos leyendo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7, último verso. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Wow, mire cómo lo describe la sierva del Señor de una manera magistral. Dice, la revelación de amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz. No hay lengua que pueda expresar su pleno significado. No hay pluma que pueda describirla. No hay mente humana que la pueda comprender. Cristo crucificado por nuestros pecados. Cristo resucitado de los muertos. Cristo ascendió a lo alto. Es la ciencia de la salvación que hemos de aprender y enseñar. Qué lindo, ¿no? Pero sí. Sigue diciendo el texto abajo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, Romanos 8:34, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Muy interesante, pastor, porque la lección, lo que Pablo está escribiendo y desea, vamos a regresar a Colosenses capítulo 2 y el verso 3. Capítulo 2, Colosenses 2, 3, dice aquí. Dice, vamos al siguiente, el 4 ahora, porque el apóstol Pablo quiere enseñar, uno, reconfortar a los creyentes. O sea, quiere reconfortar a los creyentes. Y también el punto número 2, mantenerlos unidos en amor. Regresemos al 2.2, por favor. Vamos al 2.2. Dice el 2.2, dice, para que sean consolados, ¿verdad? O reconfortados sus corazones. Ese es uno, reconfortar al creyente, al pueblo, la iglesia. Dice, sus corazones, unidos en amor. O sea que acuérdense que todo el tema de las lecciones pasadas era que el pueblo de Dios se mantuviera unidos, pero también que el pueblo de hoy se mantenga unido en amor. ¿Para qué? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que todos conozcan el misterio de Dios y el Padre. ¿Cuál es el misterio de Dios? El plan de la redención. Claro. El plan de salvación. Que todos tengan el conocimiento. Ahora, muy interesante, porque ahora Él también quiere fortalecer la fe de ellos, porque la fe, cuando está bien arraigada, aunque vengan falsas doctrinas, ¿verdad? O se introducen falsa enseñanza en la iglesia, estando unidos con Cristo y conociendo, fíjese, pastor, si nosotros tuviéramos todo el conocimiento, el entendimiento del plan de salvación, cualquier doctrina, porque se acuerda que leímos ayer cómo estos falsos maestros, aunque eran creyentes y eran sinceros, pero habían metido una falsa doctrina y decían, sí, si no se circuncidan, estos no pueden ser salvos. Pero cuando nosotros conocemos el texto, conocemos el mensaje que Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, diciendo, mira, si ustedes tienen el pleno entendimiento de conocer el ministerio del plan de salvación, aunque venga cualquier tipo de filosofía, enseñanza, mira que si haces esto te vas a salvar, que si haces esto vas a agradar a Dios. No, el plan de salvación que nosotros conocemos, que es aceptando por fe,
el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos ser salvos, ¿verdad? Y ahora eso nos va a llevar a un corazón que ha aceptado a Jesús ahora, acepta también, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser obedientes ahora, Claro. ¿verdad? Porque muchos aceptan nada más ciertos pasajes de la Biblia, nada más, pero ciertas no las quieren obedecer. O aceptamos a Cristo y las enseñanzas de Él, o no lo aceptamos simplemente. Porque nuestra adoración a Dios tiene que ver con la obediencia. Correcto. Dice, mire lo que dice la sierva del Señor. Esto fue tomado de Romanos 11:33. Dice, aquí tenemos infinita sabiduría, infinito amor, infinita justicia, infinita misericordia, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero sigue diciendo más abajo, el sol y la luna fueron hechos por Él. No hay estrella que embellezca el cielo que Él no haya hecho. No hay alimento puesto sobre nuestras mesas que no haya sido provisto por Él para nuestro sostén. La inscripción de Cristo está sobre todo. Se proporciona todo al hombre por medio de este don inefable. El unigénito Hijo de Dios fue clavado en la cruz para que todas estas bondades pudieran fluir hacia las criaturas de Dios. Luego sigue diciendo más abajo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Interesante, ¿no? Todas las maravillas que Dios ha hecho para con nosotros y para nosotros. Sí, esa es la sabiduría, el conocimiento, Amén. ¿verdad? Lo que Dios ha hecho para nosotros. Ahora, lo que acabamos de leer es que Dios quiere confortar al creyente, ¿verdad? Y mantenerlos unidos en amor. El otro punto es fortalecer su fe frente a los errores. Todos nosotros como iglesia tenemos que confrontar a una falsa doctrina. Por eso es muy importante que en la iglesia nosotros estemos atentos al mensaje que se está dando. Porque puede ser que ahí se mete una falsa enseñanza, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y todos podemos ayudarnos, ¿verdad? Y mantener nuestra fe sólida Ahora, el cuarto es que haya que mantener un orden en la iglesia, ¿cierto? Sí. Tanto en lo litúrgico, pero toda la enseñanza y tanto los que sirven a Dios debe de haber un orden, es lo importante. Vamos a leer 1 Timoteo 3, porque las personas que sirven a Dios en la iglesia deben tener ciertos requisitos y porque eso van a mantener el orden en la iglesia. Fíjese el capítulo 3 de Timoteo, 1 Timoteo 3:1, vamos a leerlo, solamente en la lección viene, ustedes pueden leer, hay mucho ahí, pero nomás vamos a leer solo estos. Dice aquí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, para nombrar un anciano, ¿verdad? Porque él va a cuidar de la iglesia, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, es parte del orden de la iglesia. Ahora versículo que sigue, verso 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga un buen nombre, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque estos van a cuidar de la iglesia, van a proteger a la iglesia. Ahora, siguiente, dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, dice. Vamos a ver los requisitos para el anciano, ¿verdad? Pero también para los diáconos. Sigamos leyendo, dice, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, versículo 5. Por favor, pues el que no sabe gobernar su propia casa, la pregunta es, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? O sea, Pablo está yendo de una forma, redonda, completa, ¿verdad? Cómo estos hombres que van a cuidar la iglesia tienen que tener un conocimiento de Dios, tienen que cuidar toda su vida espiritual para que puedan cuidar de la iglesia. O sea, pastor, que tenemos una gran responsabilidad. Correcto. Sí. Y es la única manera de mantener una iglesia firme en fe y porque si se imagina que usted tenga un anciano que no tiene conocimiento y no puede explicar un texto como lo que estamos leyendo ahorita,
¿cómo va a refutar a una enseñanza que es entre la iglesia? ¿Cómo defender a la iglesia? Tú tienes que tener conocimiento. Ahora, si alguien enseña dentro de la iglesia, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el orden hay que mantenerse ahí. Por cierto, pastor, nuestras iglesias y ministerios son hermanos conocedores de la palabra de Dios. Conocen bastante. Sé que el tiempo nos ha ganado, hermanos, pero queremos invitarles a que nos acompañen mañana con nuestra siguiente lección, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga.